Buenos días, jóvenes. Siguiendo con la planificación de este tercer laxo, nos encontramos con el tema número 4 referente a la productividad de los ecosistemas. Recordemos que en el tema anterior se hablaba referente a las cadenas alimentarias, pirámides y tramas alimentarios. Las cadenas y los tramas alimentarios indican el paso de energía en forma de materia orgánica de un ser vivo a otro, pero este paso de energía puede ser afectado y afecta la productividad de cada ecosistema. Cuando hablamos de productividad, en este caso de una comunidad determinada, esta viene dada por la capacidad de los productores que los componen, es decir, por la cantidad de dióxido de carbono que las plantas fijan durante el proceso de la fotosíntesis. Esta productividad puede ser afectada por varios factores. Entre ellos podemos encontrar la cantidad de energía lumínica que llega al ambiente, la calidad del suelo, los factores climáticos, el grado de evolución tanto de la comunidad como del hombre. A lo largo de este tema vamos a estudiar más a fondo lo que es la productividad de los ecosistemas. Para entender un poco mejor lo que es la productividad de un ecosistema, es necesario saber lo que es la producción de un ecosistema y la biomasa de un ecosistema. Cuando hablamos de la producción de un ecosistema, estamos hablando de la cantidad de biomasa o la cantidad de energía bioquímica que se encuentra en un ecosistema, se puede encontrar almacenada en un ecosistema por una unidad de superficie, que en este caso puede ser volumen o área, en un tiempo determinado. Cuando hablamos de biomasa, es la masa total de todos los organismos vivientes que hay en el ecosistema, es decir, todos los que hacen vida en un ecosistema. Esa masa total forma lo que es la biomasa del ecosistema y esto se expresa a través de la unidad de superficie o de volumen que se puede encontrar esta cantidad de organismos vivientes. Encontramos dos tipos de producción o tipos de productividad: la productividad primaria y la productividad secundaria. La productividad primaria es aquella o es la cantidad de carbono fijada por los productores, en este caso por las plantas, y la productividad secundaria es la cantidad de carbono fijada por los consumidores. Entonces, cuando hablamos de productividad primaria, estamos hablando de la cantidad de carbono que fijan las plantas, y cuando se habla de productividad secundaria, es la cantidad de carbono que fijan los animales. La productividad primaria se divide en productividad primaria bruta y la productividad primaria neta. La productividad primaria bruta es la cantidad de carbono inicial fijada por las plantas. En cambio, la productividad, en este caso primaria neta, es la cantidad de carbono final, es decir, la bruta menos la pérdida por la respiración y descomposición fijada por las plantas. Para determinar la productividad primaria bruta, se aplica una fórmula que dice productividad primaria bruta es igual a la masa, en este caso a la biomasa, que es la masa total de los organismos vivientes, entre el tiempo. Cuando se divide la masa total de los organismos vivientes en un ecosistema entre el tiempo que ellos duran allí, ahí se puede calcular la productividad primaria bruta. Para determinar la productividad primaria neta, a esa productividad primaria bruta se le resta la biomasa consumida por los productores. Entonces se tiene la siguiente fórmula: ppn es igual a ppb menos r. ppn es la productividad primaria neta, ppb es la productividad primaria bruta y r es la biomasa consumida por los productores. A la productividad primaria bruta se le resta la biomasa consumida por los productores y obtenemos la productividad primaria neta. Para calcular la producción secundaria se tiene que hay que restar la productividad primaria neta menos RH, que es la biomasa consumida por los consumidores. A esa productividad primaria neta se le resta la biomasa consumida, en este caso por los consumidores, y obtenemos entonces la productividad secundaria. Ahí tiene la leyenda para cada uno de los símbolos. PP significa producción primaria, ppb significa producción primaria bruta, V significa biomasa, T significa tiempo, N significa producción primaria neta, R significa biomasa consumida por los productores, PNC, producción neta de la comunidad,
y RH significa biomasa consumida por los consumidores. Para explicar mejor lo anterior, acá se tiene unos problemas. Dice el primero, calcula la producción primaria bruta en gramos sobre hora de una población de hierba cuya cantidad de biomasa en una semana fue de 50 kilogramos. Los datos serían, la pregunta va de primero, que en este caso es la producción primaria bruta o productividad primaria bruta. Colocamos entonces PPB. Esa va a ser nuestra incógnita. Me dicen que el tiempo es una semana y que la cantidad de biomasa son 50 kilogramos. Colocamos entonces que el tiempo es una semana y la biomasa son 50 kilogramos. Como me están pidiendo que los datos los exprese en gramos sobre hora, entonces debo pasar una semana a horas. Una semana tiene 7 días y cada día tiene 24 horas. Por lo tanto, multiplico 7 por 24 da 168 horas. Como la biomasa me la están pidiendo en gramos y me la están dando en kilogramos, entonces voy a convertir 50 kilogramos a gramos. Eso lo multiplico por 1000 y eso me va a dar 50.000 gramos. Es decir, que 50 kilogramos es igual a 50.000 gramos, ya que lo multipliqué por 1000. La fórmula que voy a utilizar es PPV es igual a B sobre tiempo. Es decir, productividad primaria bruta es igual a la biomasa sobre el tiempo. Procedimiento, sustituyo los valores. Voy a sustituir la B, que es la biomasa, por 50.000 gramos y lo voy a dividir entre el tiempo, que es 168 horas. Al dividir 50.000 gramos entre 168 horas me da 297,61 gramos sobre hora. El resultado de la producción primaria bruta es de 297,61 gramos por hora. Acá tenemos el segundo ejercicio que dice, una producción de plantas de maíz en el transcurso de un mes consumió 0,20 kilogramos de energía bioquímica de 320 kilogramos. Y los consumidores que se encontraban en ese momento consumieron 0,10 kilogramos. Me mandan a determinar la producción neta de la comunidad. ¿Cuánto sería la producción primaria bruta si la cantidad de biomasa se reduce a la mitad en el mes siguiente? Los resultados los debo expresar en gramos sobre hora. Entonces, el primer dato que tenemos allí es el tiempo, que me dicen que fue un mes. Tenemos entonces la biomasa consumida por los productores, que es 0,20 kilogramos, y la masa consumida por los consumidores, en este caso por los animales, es 0,10 kilogramos. La biomasa total es 320 kilogramos. Para determinar esto tenemos varias fórmulas. La primera fórmula, lo primero que hay que hacer es determinar la producción, la productividad neta de la comunidad, y para ello necesitamos la producción, en este caso primaria neta. Como no se tiene, hay que calcularla. Entonces, para calcularla se necesita la producción primaria bruta. Como no se tiene la producción primaria bruta, se tiene que calcular. Entonces, la primera fórmula que vamos a utilizar es para calcular la producción primaria bruta, que es la biomasa sobre el tiempo. Después que se tiene la producción primaria bruta, se calcula la producción primaria neta, restándole a la producción primaria bruta R, que es la cantidad de biomasa consumida por las plantas, obtenemos entonces la productividad primaria neta. Una vez que se tiene este dato, se va a calcular la productividad neta de la comunidad. Para ello, se resta a la producción primaria neta la cantidad de energía consumida en este caso por los animales. El procedimiento sería A. Vamos a calcular entonces la productividad primaria bruta. Para ello necesitamos la biomasa y el tiempo. Como la biomasa la tenemos en kilogramos, la pasamos a gramos. Para pasarla a gramos se multiplica por 1000. Entonces ahí se tiene que 320 multiplicado por 1000 es 320.000. Y el tiempo, como lo tenemos en un mes, debemos pasarlo a hora. Un mes tiene 30 días, cada día tiene 24 horas, entonces se multiplica 30
en este caso que es la cantidad de días que tiene un mes por la cantidad de horas. Sería entonces 30 por 24 y eso da 720 horas. Dividimos la biomasa entre el tiempo y entonces me va a dar 444,44 gramos sobre hora. Para calcular entonces la producción primaria neta, lo único que hay que hacer es que a la producción primaria bruta se le resta, en este caso, lo que consumieron las plantas. Lo que consumieron las plantas fueron 0,20 kilogramos. Eso se pasa a gramos multiplicándolo por 1000. Entonces me da 200 gramos. Lo que le hago es restar a 444,44 gramos sobre hora la cantidad de 200. Al restarlo me va a dar 244,44 gramos sobre hora. Una vez que se tiene la productividad primaria neta, entonces se procede a calcular la producción neta de la comunidad. Para ello, restamos la cantidad de producción primaria neta, le restamos la cantidad de biomasa de los consumidores, en este caso de los animales, que es 0,10 kilogramos. Lo pasamos a gramos y eso sería entonces 0,10 por 1000, eso me va a dar 100. A eso le restamos 244,44 gramos sobre hora, se le resta los 100 gramos y eso me va a dar 144,44 gramos sobre hora. Ya se tiene entonces que la producción neta de la comunidad es 144,44 gramos sobre hora. Pero también me dice cuánto sería la producción primaria bruta si la cantidad de biomasa se reduce a la mitad del mes siguiente. Para ello, como la mitad me están pidiendo la mitad, entonces yo voy a tomar para calcular la producción primaria bruta de medio mes, se coloca la producción primaria bruta que me dio al principio 444,44 gramos sobre hora. Eso se va a dividir por 2, se va a dividir entre 2, perdón, que ese viene siendo la medio mes. Al dividirlo me va a dar 222,22 gramos sobre hora. Por lo tanto, la producción neta de la comunidad es 144,44 gramos sobre hora y la producción primaria bruta de medio mes será 222,22 gramos sobre hora. La producción de los distintos niveles, en este caso trófico, podemos conseguir la productividad de los organismos productores, que son las plantas, la producción de los herbívoros, que son los consumidores de primer orden, y la productividad de los carnívoros, que son los consumidores de segundo orden. Fíjese bien, la producción de los organismos productores de la energía captada por los productores mediante la fotosíntesis, que es acerca de un 2%, es transformada en biomasa mediante el proceso de la fotosíntesis de los productores. Aproximadamente la mitad de esta biomasa es utilizada en la respiración celular de los propios productores para obtener la energía necesaria para sus funciones vitales, y el resto, que representa acerca de un 1% de la energía total captada por los productores, se acumula. Este incrementa la biomasa de los productores, que teóricamente sería el alimento disponible para el siguiente nivel trófico, que viene siendo los herbívoros. En el segundo nivel trófico, encontramos los consumidores de primer orden, que son los herbívoros. La productividad de los herbívoros de la biomasa captada por los animales herbívoros al alimentarse de los productores, aproximadamente un 60% se pierde en forma de excremento, pasando directamente a los organismos descomponedores, pero el 40% restante es utilizado por los consumidores primarios de la siguiente manera. El 30% es utilizado para sus procesos vitales y el resto, es decir, un 10% de la energía de los alimentos ingeridos, es incorporado a su biomasa, lo que constituye el alimento teóricamente disponible para el próximo nivel trófico, que en este caso vienen siendo los animales o los consumidores carnívoros. En la producción de los carnívoros, en este caso la carne es más provechosa que los vegetales. Por consiguiente, el alimento ingerido por los carnívoros solo
cerca del 30% se pierde en forma de excremento. El 70% restante es utilizado en este caso por los consumidores carnívoros de la siguiente manera. Cerca de un 50% ellos lo utilizan en sus procesos vitales, y el resto, es decir, un 20% de los alimentos consumidos por los carnívoros es almacenado por estos en forma de biomasa, lo que constituye la cantidad de alimentos teóricamente disponibles para los depredadores, en este caso de tercer orden. También podemos conseguir el equilibrio del ecosistema. El ecosistema, gracias a la existencia de los productores, la existencia de los herbívoros, de los carnívoros y también de los descomponedores, hacen posible el equilibrio de cualquier tipo de ecosistema. En general, los ecosistemas son capaces de regular la circulación de los nutrientes, de la energía y del agua. Así que cualquier desajuste que se presente en ellos se corrige aumentando o disminuyendo el número de organismos que participan en las relaciones alimentarias. Gracias a los productores, que son las plantas, siempre los animales herbívoros van a tener su alimento y los carnívoros se van a alimentar de los herbívoros. Esa es como una cadena, pero siempre esa energía o esa cantidad de nutrientes llega al ecosistema por diferentes vías, y eso siempre va a formar, como se dice, los ciclos biogeoquímicos que se encuentran en los ecosistemas. Siempre la energía va a estar y los nutrientes van a estar circulando en todo tipo de ecosistemas. A eso entonces lo que llamamos un equilibrio. Siempre va a haber un equilibrio en el ecosistema. Ok, llegamos a la evaluación. La evaluación tiene 5 preguntas. Las 2 primeras son 2 problemas y la tercera, cuarta y quinta son preguntas de interpretación y análisis. En el primer ejercicio tienes allí 2 preguntas. Necesitamos saber cuál es la producción neta de la comunidad y cuánto sería la producción primaria bruta si la cantidad de biomasa se reduce a la mitad del siguiente mes. Acá los resultados tienes que expresarlos en miligramos sobre día. En el segundo ejercicio te mandan a calcular cuál es la producción primaria diaria. Te mandan a calcular también, o te mandan a interpretar qué tipo de producción primaria se está hablando allí, si es primaria neta o primaria bruta, y tienes que indicar por qué. También se te pregunta cuál será la producción primaria de la misma población si la cantidad de la biomasa que se produjo la siguiente semana se reduce a la mitad respecto a la semana anterior. Debes responder esa pregunta. En la pregunta número 3 dice qué significa, por ejemplo, según la unidad de producción, qué es un ecosistema, o que en un ecosistema hay 125 toneladas de biomasa. ¿Qué significa que en un ecosistema haya 125 toneladas de biomasa? La pregunta 4 ¿es posible que la producción primaria sea menor que la producción secundaria? Es decir, es posible que la producción, en este caso de plantas, la energía consumida por las plantas, sea menor que en este caso la secundaria, porque mayormente las plantas, en este caso, están más abundantes que los animales, siempre son más abundantes que los animales, es decir, que la producción primaria siempre es mayor que la producción secundaria. Entonces, ¿será posible que eso sea al contrario? Y el número 5 dice, al estudiar un ecosistema se encontró que la cantidad neta de la materia descompuesta era superior a la producción de la biomasa. ¿Qué pudiera estar pasando en ese ecosistema? ¿Qué consecuencias puede tener ese fenómeno en el equilibrio del ecosistema? Entonces, es algo parecido a la pregunta anterior. La cantidad neta de la materia, en este caso descompuesta, sea superior a la producción de la biomasa. Entonces, vamos a leer la pregunta bien y según nuestro conocimiento e investigación le damos respuesta a esas preguntas.